Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 205 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelós, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, plan de inteligencia Cipaya, la calle insiste y las bicis no son solo financieras. Del señor Caputo, que me trató de Ricardito, y bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Sí. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice Ricardito. Lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Y son cientos, Rubén, que están en el polo de la calle Godoy Cruz al 2300, representantes de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la cultura, reclamando mayor presupuesto a la ciencia en esta, podríamos decir, performance, caracterizados, muchos de ellos con la máscara de la serie El Eternauta. ¿Por qué las bicicletas, incluso en dólares, o sea que en la misma medida, son tanto más caras acá que en Brasil o en Chile, por ejemplo? En el primer bloque de Crisis en el Aire analizamos el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la CIDE y por qué la ultraderecha se ensaña con los famosos. Esta semana en la Argentina se profundizó la ruptura del gobierno con un sector que podríamos denominar moderado o liberal tradicional a partir de 2 casos que dominaron la discusión política. Por un lado, las revelaciones publicadas por el periodista de La Nación, Hugo Alconadamón, sobre la actividad secreta que están desarrollando los servicios de inteligencia, y por el otro lado, las declaraciones del actor Ricardo Darín sobre el precio de la comida, que fueron duramente contestadas por el ministro de Economía y por el propio presidente. Así que en este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar el significado de estas peleas en las que la ultraderecha pone en el centro de ring a voces que son influyentes, pero que no son políticos opositores. Nos preguntamos entonces, ¿esto es errores no forzados o estrategia fríamente calculada? Vamos con el caso más relevante, política e institucionalmente. El domingo pasado, que fue 25 de mayo, Hugo Alconadamón, que es un periodista muy reconocido del diario de La Nación, publicó un artículo justamente ahí en el que daba a conocer la existencia de un plan de inteligencia nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, que como sabemos es el principal órgano que posee el Poder Ejecutivo para realizar espionaje. Hoy, actualmente, a este órgano lo dirige Sergio Neifert, que es un personaje que proviene del conurbano bonaerense, ligado a sectores bastante rancios de la derecha política, y que es dueño de una empresa de cartelería publicitaria, además. En la vía pública. Exacto. Neifert fue ubicado ahí por el estratega Santiago Caputo, que, según todas las versiones, controla a esta reputada Casa de los Espías, como podemos llamarla. El segundo a cargo en esta estructura es otro personaje que también viene del conurbano bonaerense, un personaje bastante siniestro que viene, además de comandar la policía porteña. Estamos hablando de Diego Kravetz. Así es, Nati. Bueno, concretamente lo que denunció Alconadamón es que en las 170 páginas de ese Plan de Inteligencia Nacional se entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podrían recaer básicamente sobre cualquiera que esté en contra del gobierno o que lo critique. Textualmente, según este artículo que publicó Alconadamón, la CIDE se arroga la facultad de recabar información sobre, y ahí pasamos a enumerar. A ver. Aquellos que busquen, esto entre comillas, erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios del gobierno. También quienes puedan generar una pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno y espantar inversores. También los que puedan manipular la opinión pública durante las elecciones o propagar desinformación, además de quienes promuevan la distorsión de la percepción y afecten los procesos cognitivos de la opinión pública. Cognitivo. Exactamente, sí. Así dice. Y también los fenómenos derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que puedan constituir un riesgo para lo que en el documento se define como el desarrollo integral de la nación, tampoco aportando precisiones. Todo esto sin precisar si se alude a acciones de inteligencia extranjeras o si, como decíamos, puede recaer sobre periodistas, analistas, los que Milei llama econochantas, organizaciones sociales, actores políticos nacionales, etc.
De ser así, esto va claramente contra la ley de inteligencia que prohíbe el espionaje interno y, según el inciso 2 de su artículo 4, también prohíbe a la CIDE de obtener información de las personas por su opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, culturales o laborales. La nota de Hugo Alconada Amón, como decíamos, se publicó el domingo 25 de mayo. Y el gobierno o sus fanáticos no tardaron en reaccionar, como suelen hacerlo. Le pedimos al periodista que nos contara cómo fue la secuencia tras la publicación y nos envió el siguiente audio. El ruido comenzó cerca de las 9 de la noche, cuando, hora después de publicar la investigación sobre cómo la CIDE entreabrió la puerta para espiar a periodistas, economistas y otros actores de la comunidad, la Presidencia de la Nación emitió un comunicado admitiendo la existencia del documento, pero negando que dijera lo que nosotros decíamos que decía. Y yo planteé allí un mensaje ratificando lo publicado, y a partir de ahí empezaron los intentos, por un lado, de hackeo en 10 oportunidades de mi WhatsApp, luego en 2 oportunidades de mi cuenta en la red social X y un intento de mi correo electrónico. Y luego, como todo eso no funcionó, empezaron a registrar a mi nombre cuentas en al menos 3 páginas porno, que parece gracioso, pero no lo es, porque a su vez yo ahora no puedo descartar que de aquí a no sé cuándo empiecen a subir videos inquietantes o delictivos. Si por ejemplo suben a mi nombre videos de pedófilos, ya dejó de ser algo gracioso para ser algo gravísimo. Y más allá de lo mío, creo que acá también, sin afirmar que esté vinculado esto al gobierno, porque podrían tratarse de personas que sean más papistas que el Papa, la señal que se transmite es horripilante. Porque sí, yo trabajo para un diario grande, que a su vez trabajo también para el diario El País de España, pero en definitiva, ¿qué señal se está mandando al sistema? ¿Y cuál es la lección que se transmite a otros colegas para que trabajan para medios más pequeños, o trabajan en soledad, o que trabajan en distintas provincias de la Argentina? El efecto es de amedrentamiento. Y buscan la autocensura de los periodistas. Esta es una de las, si se quiere, consecuencias indirectas de lo ocurrido conmigo. Bien, lo escuchábamos a Hugo Alconada Amón, estuvimos hablando con él, preguntándole bien cómo había sido. Es interesante destacar esto, ¿no? Porque después vamos a ver lo que sucedió con Darín. En este caso, no hubo ningún funcionario específicamente que haya estado discutiendo con Alconada, sino fue un comunicado de la oficina del presidente que desmentía lo que él había publicado, y después ataques directos intentando hackearlo y, como él contaba en el audio, bueno, hostigándolo. Hubo un par de retweets del Gordo Dan también al respecto, pero nada así como muy, muy grande, digamos. Claro, vamos a ver después con Darín que sucede otra cosa, pero es interesante también que es un poco uno de los ejes de la discusión de esta semana. Y sobre todo escuchábamos a Alconada explicar cuál es desde su punto de vista el sentido o el mensaje de estos ataques digitales, claramente orquestados desde el oficialismo y quizás desde la propia CIDE, ¿no? Sin embargo, como insinúa Alconada en el audio, lejos de amilanarse, lejos de bajar un cambio, digamos, por estos ataques, el periodista volvió a la carga con una nueva nota el martes en el Diario de la Nación, donde denuncia la existencia de una directiva secreta emitida a fines de enero por la Secretaría de Inteligencia de Estado y firmada por el director general de operaciones, que ya mencionabas antes, Nati, Diego Kravetz, que ordena identificar y monitorear a todos los grupos sociales vulnerables de la Argentina y a cualquier actor no estatal que pueda capitalizar la creciente, y esto entre comillas, la creciente polarización política para expandir su influencia en el electorado local. Alconada, tanto el Plan de Inteligencia Nacional que mencionábamos que reseñó el domingo, como esta orden ejecutiva, no las publica, porque es material secreto y entonces no se puede publicar en principio. Sin embargo, sí la reseña, sí cuenta lo que dice. Por eso estamos un poco contando lo que decía Alconada, ¿no? El documento que menciona Alconada en este artículo es bastante clave porque, por un lado, ratifica, sobre todo porque ratifica que están llevando a la práctica el plan de inteligencia, que en principio solo indica objetivos, solo plantea, como digo, objetivos, digamos, en un sentido estratégico. Esta orden ejecutiva ya da cuenta de que efectivamente están trabajando en ese sentido.
Ayer nosotros pudimos acceder al famoso Plan de Inteligencia Nacional que estuvo estos días en los medios, pero como decía, nadie lo publicó todavía. Y la verdad es que es peor de lo que imaginábamos. Creo que es peor de lo que Alconada reseñó en su artículo. Yo creo que el punto más complicado, desde mi punto de vista, es de tipo geopolítico. Es decir, me parece más irritante las definiciones estratégicas que contiene que las tremendas consecuencias para el orden democrático, que es donde puso el foco Alconada. Quiero sobre todo resaltar el lineamiento estratégico número 1 que contiene este documento. Se desarrolla en la página 9 del plan, bajo el título Disputa de poder en el escenario de política exterior, y allí se plantea como necesidad de inteligencia número 01010101, después vamos a explicar de qué se trata esto. Se plantea identificar, reunir y analizar información referente a, cito textual, situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico con Estados Unidos de América. Directamente. Esa es la primera necesidad de inteligencia, como ven, 01010101, que aparece en el plan. Inmediatamente después, la necesidad de inteligencia 01010102, o sea, la segunda, Sí. plantea identificar, reunir y analizar información referente a, textual, situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el normal relacionamiento estratégico con Israel. Y a continuación, la necesidad de inteligencia número 01010103 ordena identificar, reunir y analizar información referente a posibles escenarios de conflicto para el actor nacional derivados del afianzamiento de las relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel. O sea, la primera, la segunda y la tercera directiva son simplemente subsumirse a Estados Unidos e Israel. O sea, el documento lo que plantea es, tenemos dos vínculos estratégicos en este mundo, Estados Unidos e Israel. Cualquiera que se oponga o que amenace o que condicione ese vínculo es objeto de nuestro espionaje. Y a partir de asumir que esas son las dos relaciones estratégicas de nuestro país, todos los demás países, incluyendo a nuestros vecinos, son potenciales amenazas. Un nivel de cipallismo nunca visto, para mí, que hay que detener con urgencia. Bueno, seguimos. Si no tuvimos suficiente con eso, Mario, ahora a partir de este esquema geopolítico, que ahí está claro cómo se arma, el documento secreto va desplegando además lo que considera amenazas al actor nacional, así lo llaman, en una estructura que está compuesta por 10 lineamientos estratégicos, que también pueden ser designados como objetivos generales de inteligencia. Luego, para cada uno de estos objetivos se despliegan varios objetivos particulares de inteligencia, y para cada uno de estos objetivos particulares de inteligencia se desarrollan varias necesidades de inteligencia. Uh-huh. Vamos a mencionar 4 que nos parecieron particularmente graves, además de los que los mencionados por Alconada. 2 de ellas corresponden al lineamiento estratégico número 3, que es titulado Poder Integral de la Nación, y hablan de esto: la necesidad de inteligencia 03010103 ordena hacer espionaje sobre actores, comportamiento y coyunturas locales con potencial impacto en la matriz económico-productiva de la nación, acciones deliberadas que pueden alterar sus procesos. Esto suena a espiar luchas obreras. Así es, porque además en este caso en ningún momento se menciona poderes externos ni actores externos. Está hablando directamente sobre este lineamiento estratégico que es poder integral de la nación, que tiene que ver con el mantenimiento del orden dentro del país. Seguimos. La necesidad de inteligencia 03, 01, 05, 04 indica vigilar a, abrimos comillas, tendencias globales, regionales y o locales en términos de radicalización política, actores referenciales y riesgos vinculados. ¿A qué apunta esto? Obviamente a los grupos de izquierda, porque no creemos que vayan a apuntar contra los movimientos fascistas. Uh-huh. Bueno, pasemos ahora a el lineamiento estratégico número 4, referido a proyección antártica nacional y presencia extranjera en el Atlántico Sur, así lo llaman, y que habla de la necesidad de inteligencia 04, 01, 08, 11, que sugiere poner el foco de los espías en, abrimos comillas, para citar textual, actores que promocionan actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos,
con efectos en los espacios en disputa del Atlántico Sur. Voy haciendo silencio porque... O sea que ponen en el foco también del espionaje posible a científicos. Sí. Directamente que están involucrados en... Aparte todo esto resuena de los capítulos que venimos teniendo, de la visita de Comando Sur y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, veamos una más, respirando. Esta es perteneciente a Lineamiento Estratégico número 5 sobre recursos naturales e incidencias en la biosfera. Y es la necesidad de inteligencia 05, 01, 04, 04, que propone hacer inteligencia sobre, abrimos comillas de nuevo, situaciones, actores, hechos o circunstancias que en función de la protección de patrimonios culturales y o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales estratégicos. Acá las comunidades originarias son la amenaza para la nación, básicamente, desde esta lógica. Otra vez, una vez más. Bueno, estos son como apenas... en el siglo XIX. Exacto. Son apenas algunos ejemplos estos, pero la pregunta es por el sistema democrático y sus capacidades para ponerle un freno a esta deriva que es antinacional y antipopular. Le pedimos, para pensar esto, a la directora ejecutiva del CELS, su opinión sobre las revelaciones de esta semana, así que Paula Lisbatsky nos mandó el siguiente audio. De lo que se sabe ahora, se filtró del plan de inteligencia, aparecen algunas confirmaciones y algunas preguntas. Confirma lo que veníamos sospechando, que el gobierno tenía como uno de los objetivos centrales a monitorear, a producir informes, a hacer vigilancia, para en todo caso contrarrestar políticamente o mediáticamente o judicialmente a aquellos que se pongan frente al gobierno con planteos, con notas periodísticas, con protestas o con algún tipo de organización, ¿no? De propuesta de organización para movilizar en contra del gobierno. Se conoció además del plan la orden operativa de Kravets, que también refuerza esta idea de que no son solo generalidades del plan, sino que están bajando órdenes operativas para hacer informes de conflictividad. Esos informes de conflictividad tienen una historia nefasta en nuestro país, ¿no? Pensemos directamente en Puente Porredón o también podemos pensar en el seguimiento a los familiares de Lara San Juan, ¿no? que molestaban a Macri. Abre preguntas sobre qué hace el sistema político con este sistema de inteligencia, con esta reforma que se hizo por DNU y que no se puede discutir. Y también con una intervención de la Comisión Bicameral del Congreso muy deficiente para nosotros, en el sentido de que vienen haciendo seguimiento de esto y vienen recibiendo mucha preocupación de distintos sectores y tienen la obligación de analizar además el plan de inteligencia y monitorear qué están haciendo en relación con posibilidades de inteligencia ilegal, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? La inteligencia política o la inteligencia por razones sociales está prohibida en nuestro país, pero hasta el momento no han hecho nada, o por lo menos se conoce poco de lo que hicieron, y eso también es muy problemático. Bueno, pasemos ahora a otro episodio reciente, quizás un poco más liviano, pero que también tuvo mucha repercusión pública. El sábado pasado, Ricardo Darín, invitado al programa de Mirta Legrand, expresó su preocupación por la situación económica del país. Dijo 48.000 pesos la docena de empanadas, para ilustrar que los precios están por el cielo. La respuesta oficial y paraoficial, como suele suceder en estos casos, no tardó en llegar. Primero fue el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista, y luego el propio presidente de la Nación, en sus redes sociales, difundió una andanada de mensajes agresivos, memes, etcétera, contra Darín, que solamente osó comentar la realidad críticamente. La crítica principal era que las empanadas estaban más baratas. Eso es lo único que tenían para decirlo. Claro, exactamente. Pero bueno, evidentemente la crítica que hace Darín tiene un poco de sentido, tiene bastante sentido, porque los precios, como sabemos, en dólares en Argentina están carísimos. Bueno, luego varios periodistas hiperoficialistas también se sumaron, entre ellos Luis Majul,
Salió al cruce de Darín con un meme hecho con inteligencia artificial, mucho periodista comiendo empanada en el piso, como se notaba que era una cosa bastante armada porque todos estaban diciendo lo mismo. Pero bueno, obviamente también el famoso aparato paraestatal en redes hizo su tarea de demolición contra Darín. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el gobierno elige meterse con Ricardo Darín, el actor más prestigioso del país probablemente, y que además ahora mismo, gracias a su papel protagónico en El Eternauta, está en su pico de popularidad a nivel mundial? ¿No les es perjudicial ubicar como adversario a alguien tan famoso y querido por la mayoría de la población? ¿Los asesores del gobierno son tan malos en su trabajo como para cometer un error así? Bueno, nosotros creemos que no es el caso. Parece que forma parte de un plan. De hecho, Donald Trump y Vladimir Putin se metieron muchas veces, se trenzaron varias veces en discusiones con las celebridades de sus propios países. Es una estrategia bastante probada por la ultraderecha. Por eso, le pedimos al historiador italiano y experto en ultraderecha, Steven Forti, quien estuvo en Argentina hace un par de semanas y siguió de cerca la agresión libertaria al actor, cómo él entiende este episodio, y nos mandó las siguientes pistas. No se trata en absoluto de una estrategia nueva, la de la extrema derecha, en atacar a periodistas, intelectuales o figuras mediáticas. Eso, por un lado, se conecta con la necesidad continua en la sociedad de la inmediatez en la cual vivimos, en buscar enemigos visibles contra los cuales lanzar bulos, lanzar ataques para, digamos, las redes sociales y los medios de comunicación. Y esto se conecta además con otra estrategia, que es la de desviar la atención de otros problemas que estas fuerzas políticas, sobre todo cuando están en el gobierno, tienen. Que se hable entonces de lo que ellos quieren contra unos enemigos supuestos o reales de sus proyectos políticos. Por otro lado, eso se conecta también en la elección de los enemigos a los cuales atacar con una estrategia que podríamos llamar populista, término, es cierto, bastante, digamos, o poco útil para definir los fenómenos políticos, pero a nivel de estilo, de manera de hacer política es evidente. Entonces, las figuras atacadas en general son figuras mediáticas, son figuras importantes, son figuras de éxito, estrellas de Hollywood en el caso de Trump, actores como en el caso de Darín en Argentina, muy conocidos, y figuras ricas del jet set, alejados entonces de lo que debería ser o que representa el supuesto pueblo con la P mayúscula. Y entonces estas fuerzas políticas que se oponen a digamos, figuras del jet set, figuras reconocidas internacionalmente, figuras ricas, no de las clases populares. Y por otro lado, también esto se conecta en muchos otros casos con figuras, digamos, que de la inteligencia, intelectuales. Es el caso, por ejemplo, también de Meloni, y aquí entran también los periodistas. Y entonces esto se conecta una vez más con unos intelectuales o unas élites globalistas desconectadas de lo que es el pueblo. Y entonces esta búsqueda de enemigos, esos ataques virulentos, violentos contra periodistas, intelectuales, actores, estrellas del cine, se relacionan mucho con estas estrategias de la extrema derecha, y no es para nada extraño lo que está haciendo Milei en este momento en Argentina. Bueno, lo escuchábamos entonces a Steven Forti, un especialista en términos de ultraderecha, tiene un libro publicado que vino a presentar acá su reedición, ¿no?, por siglo XXI, Extremas Derechas 2.0, que viene trabajando cómo operan precisamente estas fuerzas políticas en las redes, en la esfera pública, produciendo este tipo de enfrentamientos, ¿no?, retóricos, que a sus ojos tienen un sentido muy claro, como explicaba Steven. Hay que, aprovechamos para decir que, como decíamos antes, estuvo acá en Buenos Aires, y acá Facundo Iglesias le hizo una gran entrevista para la revista Crisis, que salió publicado el martes, ¿no?, en nuestra página web. Pueden buscarla, revistacrisis.com.ar, muy recomendable, donde habla en general del momento actual de la ultraderecha y del lugar que ocupa Milei en ese concierto, digamos, ¿no? Estuvimos hablando también por este tema para tratar de entender si es cierto, si era cierto que eran tan boludos como para meterse con Darín, e incluso con Alconada, con gente que a priori parecería que les va a restar en esa discusión. También estuvimos hablando con Maga Chirón, que es nuestra consultora
o estratega, digamos, digital de cabecera. Y ella nos decía también algo bien interesante que quisiera comentar acá, que es que hay algo que hace el gobierno que está haciendo con esto que tiene un doble sentido. Es, por un lado, salir de la polarización, desarmar la lógica de la polarización, y para eso entonces no ubicar a un oponente político como referente de la discusión, a un dirigente de la oposición política, ¿no? Entonces, por eso buscan también, y el sentido de buscar a gente famosa con la cual discutir es discutir con gente que precisamente no polariza. Porque, entre otras cosas, muchas veces, qué sé yo, Darín dice, bueno, yo no hago política, yo no soy opositor ni claro, sí, se mantiene en un lugar. Entonces, elige, además de discutir, como decía Forti, con gente de lo que uno podría llamar el jet set o el establishment, y entonces ver en esa discusión una sintonía con los sectores populares, ponele. Además de eso, es una estrategia muy clara desde el punto de vista político de no polarizar con nadie, no levantar a nadie cuando polariza y solamente quedar ellos en el centro de la escena. Entonces es un intento de ocupar el centro de la escena sin que haya nadie en el concierto político que le haga sombra, digamos, ¿no? Ese es un poco también otro de los ámbitos de la estrategia que decía Maga. Esto no quiere decir que le salga bien siempre, obviamente está bastante pensado, pero no quiere decir que por estas cosas no pierdan cuestiones. Y yo ya se hacen tanto los vivos, lo voy a desafiar al presidente, a todos sus acólitos, a que se metan con el Fideo Di María, el nuevo Star System que llegó a la Argentina, a ver si son tan guapos ahora que está ahí en Rosario. Para cerrar, volviendo al tema del más serio, ¿no? Que es el tema de la CIDE y el Plan de Inteligencia Nacional, acá también hay una gran pregunta por ver cómo hacemos para parar esto, porque, como decía Paula Lichavsky en su audio, es muy sorprendente, más que sorprendente, es un poco irritante que las instituciones, por ejemplo, en este caso la Comisión Bicameral, ¿no?, del Parlamento, no haga nada. Este plan de inteligencia está hace rato, ellos lo conocen, porque de hecho su tarea es fiscalizar la actividad y no han dicho nada, no han planteado alguna objeción. Es como si esto fuera natural o no tienen fuerzas o no quieren hacerlo, no se entiende bien. Esta comisión la preside Martín Lustó. Así que me parece que vamos a tener que pensar. Una gran pregunta es, por ejemplo, ¿qué legitimidad tiene el secreto de documentos como estos? Nosotros lo estamos discutiendo, estamos pensando qué hacer, porque evidentemente, por un lado está la prerrogativa del secreto estatal para hacer cosas como estas, y por otro lado están las necesidades de la resistencia de denunciar y ponerle freno a estas avanzadas que son realmente muy preocupantes y muy peligrosas para el país. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro. En esta segunda parte, analizamos la conflictividad callejera desde los reclamos docentes catamarqueños al campo científico nacional. Bien, ahora en el segundo bloque vamos a viajar al noroeste del país para empezar a tirar del hilo de los conflictos sociales que asoman en las calles argentinas. La semana pasada anduvimos por Tierra del Fuego, recordarán, con una marcha inédita que se produjo en Río Grande. Esa vez era por la preocupación por el riesgo de perder puestos de trabajo en las fábricas. Ahora hubo una movida fuerte en las calles en casi la otra punta del país. Estamos hablando de Catamarca. ¿Qué pasó ahí? Unas 20.000 personas, docentes autoconvocados en su mayoría, salieron el fin de semana a la calle en la capital provincial y también en las rutas para pedir que se derogara un decreto que modificaba la estructura educativa. Como suele pasar en otras coordenadas del país también, en eso se entreteje también una serie de cuestiones que van más allá de lo que explota en ese momento, y hay que leer entonces el contexto político para entender qué es lo que está pasando. De ahí vamos a volver al obelisco porque en varios puntos del país hubo situaciones de este tipo, pero empecemos entonces por Catamarca. Así es. Bueno, vayamos al meollo del conflicto en Catamarca. El decreto 884 que establecía un nuevo régimen de cobertura de cargos docentes. Eso fue como el origen del conflicto. Este decreto, según los docentes autoconvocados que salieron a protestar, habilitaba el cierre de cursos, la eliminación de horas cátedra y habilitaba también los pases a disponibilidad de personal.
Luego de masivas movilizaciones del viernes y el sábado pasado, en San Fernando y también en otras ciudades y pueblos de la provincia, se anunció que el gobierno iba a dar marcha atrás con este decreto. Estamos hablando de una región en la que hay muchas escuelas con pocos chicos, porque hay áreas escasamente pobladas y también hubo una marcada baja en la tasa de natalidad en los últimos años. Todo esto mirándolo desde una lógica liberal y de rendimiento, ¿no? El cálculo de cuántos chicos hacen falta para que una escuela siga abierta o para que un aula siga abierta. Bueno, hace un par de semanas, Jalil participó de la Feria del Libro y habló sobre la necesidad de pensar de nuevo el esquema educativo de la provincia. Ahí también hizo un guiño a la participación de las empresas mineras, sugirió que los planes de estudio tienen que contemplar la posibilidad que ofrece la cercanía a proyectos de este tipo y también invitó a las empresas mismas a involucrarse en la educación. Bueno, hay otro punto para tener en cuenta, que es que en abril Catamarca recibió 3.500 millones de pesos por coparticipación federal. Esto es una caída de 40% con respecto al mismo mes de 2024. Catamarca está en un estado de emergencia económica que llevó incluso a que se eliminen varios ministerios provinciales, que se absorban entre ellos, digamos. Bueno, esto también fue como un argumento para la iniciativa, para este decreto. Finalmente, este 27 de mayo se derogó el decreto y quedó sin efecto jurídico, y se volvió a la normativa previa en lo referido a los cargos docentes. Ayer hablamos con varias personas de Catamarca para tratar de entender cómo se lee fronteras adentro. Algunos puntos que nos compartían. Hay quienes decían que las marchas docentes que habían sido de autoconvocados eran integradas por radicales, libertarios y otros sujetos afines que estaban de alguna manera parasitando, ¿no?, las marchas. Pero quienes participaron en la protesta coincidían en lo genuino del reclamo y de la movilización que tuvo lugar el fin de semana pasado. Lo que pasa es que muchas veces los gremios tradicionales no terminan de representar lo que sucede en las bases, y esto sumado a la fuerte preocupación por lo que sucede en el interior de Catamarca. Por eso fue fuerte la movilización, sobre todo en pueblos como Belén o Andalgalá, que son del interior provincial. También nos señalaban muchos de las compañeros y compañeras con quienes hablamos la incertidumbre política que tiene como entorno esta movilización. Jalil, el gobernador, a través de sus representantes parlamentarios, acompañó iniciativas libertarias a lo largo de este año en el Congreso, pero ahora, con el estancamiento en la coparticipación, está con la provincia ahorcada y un sistema de empleos que depende del Estado en una gran proporción, por lo tanto con muchos problemas para pagar los sueldos. Mañana sábado se planea otra marcha con más sectores sociales que se van sumando a la movilización, por lo que vamos a escuchar a Evelyn Vallejos, que es una referente social de la provincia que participó de las movilizaciones de estos días y nos comparte un panorama de lo que se vive por estos días allá en las calles catamarqueñas. Viene pasando que varios sectores, todas las semanas hay pequeñas manifestaciones de obreros, de trabajadores, principalmente por aumento de salarios, también por pase a planta permanente de personas que hoy se encuentran cobrando una beca provincial. Catamarca incluye, que hoy en día son 350.000 pesos. Gran sector de la población de Catamarca depende únicamente de ese cobro. Lo que se viene peleando es eso, no hay ninguna respuesta. Tenemos que ver el contexto de nuestra provincia, donde Raúl Jalil, un gobernador que fue electo por el peronismo, hoy en día está totalmente garantizando todas las políticas libertarias de Javier Milei, con negociaciones, ¿no?, dentro del Congreso, con su bloque de diputados, con sus senadores, para garantizar las políticas de motosierra, que llama él. Lo que viene pasando aquí es que hay una gran opresión por parte de los medios, por parte también del aparato policial, por parte del Estado en esta dependencia, ¿no?, de las becas, de un cobro, de un salario. Lo que, bueno, está pasando que la población por ahí teme a salir por completo a reclamar, pero por otro lado está pasando que es insostenible la situación. Cada vez hay más personas con necesidades. Esto se nota muchísimo en todo el país, en esta provincia también, y mucho más. Hay muchas personas en la calle. Las posibilidades son muchas menores en algunos casos, y nada, esto tiende a que va a seguir creciendo los reclamos,
para este sábado hay otra convocatoria de los docentes autoconvocados, más se está llamando a todos los sectores que ya se vienen manifestando desde la administración pública por el tema del aumento del salario. Y por otro lado, se están llamando hasta el sector de los policías, que hoy en día un policía en Catamarca puede estar cobrando 600, 700 mil pesos por mes. Así que esperaremos qué va a pasar este sábado. Si bien hay mucho oportunismo de diputados y funcionarios libertarios aprovechando esta gran manifestación que lleva también a reclamarle al gobernador, pero de fondo hay un sentimiento genuino de la población de que ya no da más, y este triunfo dio muchas fuerzas para que otros sectores se organicen mejor, así que vamos a estar esperando a ver qué pasa este sábado. Escuchamos recién a Evelyn Vallejos, que nos mandaba este panorama desde allá de Catamarca. Ella pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y ahora vamos a ir a la masiva protesta que protagonizaron becarios e investigadores del CONICET este miércoles 28 de mayo, este miércoles pasado, en diferentes puntos del país, con epicentro en el Polo Científico de la capital federal. Se calcula que asistieron cerca de 2.000 trabajadores del sistema científico, acá en Buenos Aires estamos hablando. O sea, esto es algo que hacía tiempo que no pasaba. ¿Por qué se da esta situación? La situación en el CONICET y en todo el sistema de ciencia es muy grave, está en línea con el recorte furioso que está aplicando el gobierno sin tregua en todos los organismos estatales, salvo en la casta judicial, que sigue intacta. Y este conflicto que tomó visibilidad este miércoles no se limita a cuestiones salariales, pero de todos modos vamos a empezar por ahí. La pérdida salarial desde que asumió la ultraderecha en este sector es del 34,7%. Es un porcentaje que supera el recorte sufrido por el resto de los trabajadores estatales nacionales, que tienen una caída del 25%. Pero es menor respecto al 38,7% que perdieron los docentes universitarios. Lo que ocurre es que mayormente los investigadores del CONICET son también docentes universitarios, o sea que esto también hace que se sumen estos problemas. Claro. Sí, Nati. Por ejemplo, un becario postdoctoral hoy cobra 925.000 pesos. Y un investigador inicial, es decir, un investigador en planta permanente, cobra 1.250.000 pesos. Y el escalafón que le sigue cobra 1.450.000. UPC, en el sindicato colaboracionista de los estatales nacionales, aceptó un incremento del 1,3% para marzo, abril y mayo y un bono de 45.000 pesos, la nada misma. Recordemos que la inflación acumulada solo en marzo y abril es de 6,6%. Pero se suma un problema aún más invisibilizado. Cada año el CONICET abre un concurso para los ingresos a la carrera de investigador, es decir, para que los becarios postdoctorales pasen a planta permanente. Sí. Recordemos que estos becarios no reciben un salario, solo un ingreso que se llama estipendio más la obra social. Quienes concursan son becarios a quienes se le terminó la beca, que dura 2 años, o becarios que están en su primer año. En 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó el ingreso a carrera interna, es decir, a planta permanente, de 850 becarios y de otros 450 que ganaron concursos para cargos administrativos, lo que se conoce como personal de apoyo. Sin embargo, Milei nunca efectivizó esos cargos. Se suma a algunos casos que concursaron en 2021 y 2022. Bien, además de este problema, Facu, en breve sabremos cuántos ingresaron en el concurso que se abrió en 2024, ya bajo la gestión libertaria, pero todo indica que va a pasar lo mismo que con los que se arrastraban desde la gestión de Alberto Fernández. No se van a respetar los concursos. Esta demora en efectivizar los cargos solía ocurrir en los gobiernos anteriores por cuestiones burocráticas, pero a los becarios o ex becarios se les aseguraba un pago hasta que se regularizara su situación. Ahora solo le están pagando a los que tienen la beca postdoctoral, pero pronto esa beca se les va a terminar. Al resto que espera, por si se le efectiviza o no, no se le está pagando nada. Finalmente, el otro gran problema es que se cortaron todos los fondos destinados a financiar proyectos de investigación. O sea, en el CONICET vos recibías tu salario o estipendio si eras becario, y aparte se financiaban proyectos colectivos para gastos de insumos, viajes, etc. Eso ya no existe más.
Por eso, la importancia de la jornada de protesta, que incluyó movilizaciones desde las universidades y centros de estudios hasta al polo científico, bajo consignas y estéticas de la serie El Eternauta, con la consigna Nadie se salva solo. Fue bastante impresionante la acción, la verdad. Hubo mucha gente vestida con los trajes del Eternauta, confluyeron hacia el polo, donde hubo mucha gente, como veníamos diciendo. Y le pedimos a Gabriel Bober, que es delegado de ATE CONICET y profesional principal de la carrera de personal de apoyo, que analice en qué contexto político dentro del sistema de ciencia ocurrió la jornada del último miércoles, y Bober nos envió el siguiente audio. En principio, la movilización de ayer del sistema científico considero que fue un éxito, que pudo demostrar tanto en cantidad como en repercusión de la movilización la política bestial de ajuste y vaciamiento que el gobierno viene llevando contra todo el sistema científico y contra el CONICET en particular. Y la situación es tan grave que efectivamente una cierta desmovilización que venía habiendo en el organismo pudo romperse ayer. Si bien un sector de ATE CONICET y sobre todo de colectivos afectados como ingresantes sin puesto de trabajo o becarios que habían sido dados de baja, venían protestando aisladamente, y que CONICET venía siendo dentro del Estado uno de los sectores que más movilizados estaba ante todo el ataque del gobierno. Lo que pareció ayer fue romperse una concepción o una táctica que tenía un sector importante de compañeros y compañeras de CONICET, de no hacer olas, de tratar de no llamar mucho la atención, para evitar un mayor ensañamiento que pudiera derivar o en una profundización del ajuste o en una intervención política del organismo. Pero evidentemente esta táctica no dio resultados, porque la política de asfixia y de ajuste constante del gobierno está haciendo objetivamente inviable las condiciones actuales de funcionamiento, y la perspectiva de acá a unos meses es realmente crítica. Por eso consideramos que la movilización que convocamos ayer logró instalarse dentro del organismo, logró romper las fronteras también del organismo y mostrarse socialmente como un problema importante, y que además no fue solo acá en Buenos Aires, en el polo científico, sino que tuvo dimensiones federales, ya que en muchísimos puntos del país donde hay institutos de CONICET hubo movilizaciones y acciones importantes. Bueno, estamos hablando de sistema de ciencia, de sistema de educación. Esa es una línea posible de lectura y de unión de estos conflictos, ¿no? Que quizá otra posible es que se enlazan los conflictos que sucedieron en Tierra del Fuego, lo que sucedió en Catamarca ahora, lo que sucedió este miércoles, decíamos, desde el campo de la ciencia, y ahora este próximo miércoles 4 de junio a la marcha clásica de los jubilados se le suma la movilización por el aniversario de el Ni Una Menos, que fue hace 10 años, un 3 de junio, se pasa el 4 justamente para unificar luchas, porque la idea justamente la propuesta es esa, ¿no? Pensarnos como una sola corriente que inunde las calles. Y además ayer jueves también hubo una movilización grande hacia de los sectores de discapacitados, que llamaron a movilizarse de vuelta el miércoles que viene, porque se va a votar también una ley que tiene que ver con su problemática en el Congreso. Así que aparece este llamado, ¿no?, a la confluencia de luchas en torno al miércoles con los jubilados, que va siendo ya una especie de tradición callejera. También también los trabajadores del Hospital Garrahan, que los residentes tienen salarios bajísimos o becas bajísimas en realidad, y que no contentos con eso el gobierno nacional eligió salir a criticarlos, decir que tienen privilegios. El mismo Adorni dijo eso. Así que sí, se unen varias luchas ahí. Bien, entonces tenemos el miércoles que viene una cita ahí para concluir en las calles. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Nicolás Perrupato pedalea por el universo productivo de las bicicletas nacionales.
Vayámonos por la tangente de algo muy actual, la bicicleta. Por las dudas aclaro, no vamos a hablar de tasas de interés y rendimientos de algún instrumento financiero, sino de pedales, llantas, cuadros. O sea, la bici posta, de dónde vienen las que pedaleamos, quiénes las fabrican y en qué consiste eso hoy. Historicemos un cachito primero. La bici se inventó casi en paralelo a los primeros autos y locomotoras. En plena carrera de inventos de la revolución industrial, la imaginación vehicular hacía clic y establecía un principio que pronto le calzaría también a las motos: una rueda delante de la otra. La necesidad social de autotransportarse barato encontraba una nueva forma. Es algo loco no solo por la distinta complejidad de esos vehículos, sino también porque la sofisticación mecánica de mover sobre ruedas las cosas existía hace miles de años. No sé, por decir, los antiguos carros de combate que se ven en las películas, las carretillas, poleas. Bueno, es una idea tan tardía que dio lugar a varios mitos, que la creación de la bici se encontraba en un bosquejo de Da Vinci, que la inventó un francés en el siglo XVIII, también hay historias rusas, chinas. Varios países se arrogan el invento. Mientras en estas tierras se libraban las batallas por la independencia, en realidad fue un alemán de apellido Drais el que, recauchutando carruajes, creó una especie de caballo de madera que permitía desplazarse a fuerza de zancadas. A hombros de ese invento se creó otra, más parecida a la bici que hoy pedaleamos, que incorporaba ya el pedal, y unas décadas después venía la cámara y las ruedas de caucho ya para fines del siglo XIX. Por entonces la bici dejaba de ser una excentricidad y empezaba a ser el vehículo que llevaba a los obreros a laburar. Cuando empezaron a venderse las bicis había dos modelos básicos: el de ruedas simétricas que conocemos y el de la rueda grande adelante, ese que de la época victoriana que vemos en fotos antiguas. El primero era más seguro, pero el segundo era más rápido. El primer modelo se fue imponiendo porque era el preferido de quienes usaban la bici para ir a laburar. El otro siguió un tiempo vinculado al incipiente ciclismo, pero bueno, estamos hablando de 1870 más o menos. Falta incluso unas décadas para que empiece a existir el Tour de France. El sociólogo Dan Zunino, especialista en movilidad urbana, cuenta que para comienzos del siglo XX las bicis ya eran un medio de transporte común en Buenos Aires. Los primeros patentamientos de autos convivían con las miles de bicis patentadas. 5.000 y pico, me acuerdo de leer. Recién en la década del 30 comenzó a existir lo que sí podríamos llamar industria nacional. A fines de los 40, la estrella de la industria era IMPA, Industria Metalúrgica y Plásticas Argentina, la única que producía integralmente bicicletas, mientras otra treintena de establecimientos fabricaban repuestos. Además de aviones, IMPA supo hacer enteras las bicicletas ñandú, excepto los neumáticos, que auspiciaban la carrera de los 6 días en el Luna Park, un evento de ciclismo muy importante a mitad del siglo XX. De aquellas matrices salieron las bicicletas que Evita y su fundación entregaron a aquellos descamisaditos que hoy varios serían abuelos de quienes pedalean Rappi con bicis por el AMBA, que en un ratito describiremos. Las Bianchi o las Auroritas plegables de acero, también las Legnano italianas con frenos a herradura, fueron algunas de las bicis que se pedaleaban en pleno siglo XX. Luego vendrían las playeras y mountain bike, que de la mano de los supermercados en los 90 dieron la pauta de algo que había cambiado para siempre. Ahora hagamos una foto de este momento de la industria, porque la cosa está cambiando. Con alrededor de 30.000 bicicleterías y mucha venta online, hay unas 30 empresas que, distribuidas entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, conforman la oferta de bicicletas argentas. Algunas con mayor integración local y menor volumen, otras ensamblando mucho, firmas históricas que se ayornaron, importadoras. Algunas marcas pueden ser Raleigh, Benzo, Olmo, Vairo, SLP de Peretti, Top Mega. Bueno, son las etiquetas que se ven sobre cuadros de bicis que vemos pasar y que casi en su totalidad hoy vienen de Asia.
Ninguna marca se come a los chicos crudos en el mercado, nadie tiene ni el 30% del mercado. En cuanto a marcas y proveedores, es todo muy atomizado, sin marcas dominantes. Eso me contaba Jorge Bernasconi, presidente de Simbra, una de las cámaras de las que ahora vamos a hablar. En este panorama, más o menos un tercio de las bicipartes de las bicis de baja gama en Argentina se hacen acá, pero es rotundo el cero, o sea, ninguna biciparte de las bicis de alta gama se hace acá. Cuadros de aluminio tampoco se hacen en Argentina, sí de acero, al menos por ahora. Lo que llamamos fábricas de bicicletas en Argentina comienza con un cuadro que sale de una caja traída de China. Eso que se escucha son los y las laburantes de Peretti, en Susana, provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rafaela. Por ahí estuve a comienzos de año, caminando unos 5 tinglados de 4.000 metros cuadrados cada uno, en los que el flujo de bicipartes y bicis terminadas era constante, traídos, llevados por autoelevadores, cajas, fierros, al ritmo de la cinta de producción. Yo donde estuve vi unas 70 personas jóvenes que laburaban. Y bueno, Peretti es una de las firmas que más bicis coloca en el mercado. Ellos dan un dato de unas 20.000 por mes, dicen. Alrededor de 2 líneas de montaje de unos 10 metros se producía la bici. El cuadro, diseñado por la empresa pero manufacturado en China, salía de una caja y se entraba en una cinta de montaje donde distintos trabajadores colocaban horquilla, caja pedalera, manubrio, frenos y ruedas, que en paralelo se preparaban con otra línea de producción que funciona todo el día con algunos brazos robóticos para tensar y dejar a punto los rayos de la bici. El producto terminaba de nuevo en una caja, pero ahora con las ruedas y el asiento, a disposición de las tiendas online y las cadenas de retail. Volvamos. Las empresas de bici se agrupan en Argentina en 2 cámaras. Simbra, la histórica, que nació en los 50 y agrupa también a fabricantes de moto y productores de bicipartes, y Combi, donde tienen mayor influjo productores e importadores de bicicletas. Entre las cámaras hay bastante pica porque los primeros procuran representar a toda la cadena de bicipartes y miran de reojo a los otros que ven más como comerciantes que como industriales. Desde Combi señalan más bien el excesivo proteccionismo que promueven desde Simbra, que devienen monopolios que suben el precio de, por ejemplo, las ruedas, un insumo fundamental para quien hace bicis, ¿no? Máximo arancel para las bicis que vienen de afuera terminadas, del 35%, y 0% para las bicipartes, es la demanda histórica del sector, que este año comenzó pujando con el gobierno. Sturzenegger salió con los tapones de punta contra las medidas antidumping que ponen arancel a las bicis importadas, que vienen prorrogadas hace décadas. Lo loco es que, estas medidas antidumping vienen de la gestión Cavallo en el menemismo. Le pega a la industria para darle rienda suelta a las políticas de aperturismo, ¿no? Importante aclarar un detalle, pero es que las bicicletas rodado 29, que son las que más se usan, incluso los repartidores mayormente usan esas, nunca estuvieron afectadas por estas protecciones, así que las que más se ven por ahí puede decirse que son o 100% importadas o tienen un porcentaje muy pequeño de laburo nacional. Bueno, desde las bicicleterías, si vemos esto, los cambios en la industria se ven de distintas maneras, porque, por ejemplo, en la apertura importadora de los 90, se llenó de bicis de baja calidad argentina. En ese entonces venían mayormente de Taiwán, pero tenía de bueno para las bicicleterías que implicaban mayor reparación, más laburo, ¿no? Ahora habría que ver qué onda, porque ya se sabe que China ya no es el proveedor de baratijas de mala calidad, sino que ofrecen lo que el consumidor demanda. En la nota que en la semana entrante liberaremos en la web, salió en el primer número de este año, armé un panorama con distintas voces y la recepción de los industriales de la política aperturista, que no es lineal. Después de que salió el número a comienzos de año,
empezaron a aparecer volúmenes crecientes de bicis enteras importadas en la aduana. Todavía el aluvión de bicicletas no se ha visto, pero se va a ver, me decía hace unos días una empresaria del rubro. Bueno, vamos a China ahora, y para ir cerrando esta tangente, a principios de este mes se realizó en Shanghái la mayor feria de bicicletas del mundo, China Cycle 2025, y bueno, una empresaria, otra, me decía que había más argentinos que gente. Una bicicleta de 21 velocidades con frenos de disco mecánicos puede costar entre 35 y $55 según la calidad, me contaban, para traer un poco un pequeño estudio de mercado. Y el flete, un container en el que caben 340 bicicletas rodado 29, se paga alrededor de $4.000. Hoy me contaban que se está pagando un 50% más caro por el embotellamiento que hay de productos chinos hacia Estados Unidos, por la ventana del acuerdo entre Trump y China, Estados Unidos y China, que lo que hace es que los proveedores se apuren a llevar los barcos con las cosas para Estados Unidos antes de que caprichosamente se vuelva a pudrir todo. Entonces, Sudamérica en el comercio internacional queda después, así que, está siendo más caro por estas semanas mandar para acá. Con esta cuenta nos daría más o menos que una bici puesta acá, de esas características, cuesta entre $50 y $70, más o menos, sin ganancia, ¿no? Y si abrimos cualquier portal, vamos a ver que las bicis se pueden comprar arrancando en 200.000, poquitas, pero en general podemos tener la referencia de 300.000 pesos de compra de un consumidor, ¿no? A esta simplificación matemática, o sea, la distancia entre los $70 y 300.000 pesos que se pagan, es a la que apunta el gobierno con su política, y el desafío del sector deriva en la discusión del famoso costo argentino, que reparten entre logística, impuestos y salarios. El de las bicis no escapa a las generales de la industria del siglo XXI. Con centro en China, las industrias locales se volvieron más importadoras que industriales por la imposibilidad de competir. Lo que se discute a través del caso de las bicis es el lugar de la industria metalmecánica ligera. ¿Hay que sostenerla? ¿Tiene sentido de ser en Argentina? ¿Conviene importar y concentrar la inversión en otros sectores más competitivos? ¿Hay esquemas intermedios en los que aprovechar la importación de bienes de capital, máquinas e inventar aplicaciones de la tecnología a usos criollos? Bueno, son algunas de las preguntas, imaginando que existiera un botón, ¿no? Obviamente en el medio hay actores, intereses y fuerzas sociales. Con una cultura del ciclismo muy por delante de las capacidades productivas locales y un importante papel por cumplir en la movilidad urbana nacional, el mercado actual tiende cada vez más a que lo que quede argentino en las bicis sea el pedaleo nomás. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Juan Pablo Hudson aportó en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Puedes colaborar con este proyecto en revistacrisis.com.ar. Chau, hasta la semana que viene.